Ya. Las personas en general no saben lo que es vivir dentro de una discapacidad. Cada uno vivimos en nuestro mundo particular y nos damos cuenta de que hay algo que está bien o que está mal en función de si nos toca a nosotros directamente o hay alguien cercano que lo tiene. Mi gran ilusión sería andar en bici, pero ya con la pérdida de vista pues ya no he podido hacer ese deporte. Sustituyo pues que voy al monte, que vamos a la nieve a hacer raquetas, incluso con todo eso me gustaría la bicicleta, pero como no puede ser, pues ya está. Un buen día, pues una prima ya me tocó las narices y me dijo, "Oh, ¿y por qué no te pintas como te maquillabas antes?". Digo, pues hija, porque no veo. Entonces, como me tocó la moral, pues fui a comprarme los maquillajes y empecé a pintarme. Y bueno, yo no me veo como me maquillo, pero la gente me dice que me maquillo estupendamente, pues entonces yo lo creo. Pequeño. Anchoa, tortilla de anchoa, anchoa, patata, tortilla, patata. Te vas a un hotel que la habitación es adaptada, pero bueno, o no tiene el asiento de baño o no tiene la silla de ducha, para lo cual la solución que solemos utilizar algunos de nosotros es llevar nosotros un cable de ducha largo, que lo empalmamos a la ducha existente en el hotel, de tal manera que esa ducha nos llega para poder ducharnos estando sentados en el inodoro. Esto ya no hay. Es el contento que lleva una buena cosa.
Muchas veces los hombres no somos conscientes de que estamos encerrados en una cárcel, porque el patriarcado lo que ha hecho ha sido encerrarnos. A las mujeres también, por supuesto, pero a los hombres también nos ha encerrado. Y el hecho de ser consciente de eso ya nos permite romper esos barrotes, abrir esa puerta que nos lleva a un mundo fuera de lo que en teoría es un espacio protegido, que es el patriarcado. Nos lleva a otro espacio mucho más positivo, mucho más de cuidados, mucho más divertido. La verdad es que es bastante duro, en el sentido de tener esa armadura totalmente puesta constantemente para no dejar ver quién eres. El problema de la violencia machista es un problema que tenemos los hombres, pero que lo sufren las mujeres. Urte bat egiten du ja baratzean hasi nintzala, harrapatu zian momentu batean, orain da momentua, zergatik ez, eta hortan sartu nintzen. Ekonomikoki, noski neukala bizitza konponduta, ez? Eta orain ez jakintasun hori bere badaukat, iritsiko da, ez da iritsiko, hombre, kontua da hontaz bizi ahal izatea. Zen auki nuen barrukoa, eta orduan garbiago daude, hauek kanpokoa dira, eta euria egin duen ez, eta hemen lurra hain ondartsua denez, sartzen da hori da, silbesten da, eta baina garbitu behar da ondo besterik gabe. Ez bali mazen euriatzuela egiten makina sartzeko, san gorotzarik ez zegoela auzoan. Eta gorotza zegoenean, makina zintzen sartu, zeuria zegoen. Ordan, plangintza guzti hori pikutara doa. Gertatu zitzaidan adibidez, urtarrian, 4 astez ez nintzen merkatura jun, produkturik ez nuelako. Azken esaten nuen, ez daukat, ez dago ez zer. Momentu honetan oso konbentzituta nago. Beldurra bai da, edo putada bat izango zen, ez lan hori eginda, horretaz ez bizi ahal izatea. Zer gertatuko da nau guztia aterako ez balitz?